¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Centro de Madrid. He venido con todo mi equipo, o parte de mi equipo, a ver Casa Decor 2025. Un edificio lleno de novedades y cosas súper chulas. Así que vamos a hacer como un vídeo resumen, sin entrar demasiado en detalle, pero sacando esas piezas que nos parecen lo más interesante. Como vienen todas mis compañeras, pues voy a ver en qué se fijan ellas y venimos por detrás y lo venimos grabando. Así que bueno, si quieres echar un ratín con nosotros, acompáñanos a ver Casa Decor 2025. Entrar en el espacio de nuestro fabricante de cocina Santos a ver qué caras ponen nuestras compañeras. Mira la gola, ¿qué notas? Es de madera. Es que mira cómo queda de guapa, ¿eh? Le han hecho un rebaje, yo que lo vi en la fábrica. Le han hecho un pequeño ¿Para rebaje. que llegue más atrás? ¿O qué? Sí, como que la parte de atrás le han dado un corte, le han quitado un corte y le han queda puesto recto en vez de curvo. Claro, tío. Siempre hay que decirte que en expulsor siempre... No podéis aguantar la tentación de tocar los tornillos y los accesorios. Esta es la que vimos allí en la... Y venía recortada, ¿te acuerdas? Y la vimos por arriba que sacaste foto. Que le decía a Óscar, es la que pondría hoy en mi casa, este color. Es preciosa, sí. Va muy fina. Realmente no sabría qué nombre ponerle a esto, pero seguro que tú en comentarios me ayudas. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puertas de 60 centímetros. Necesito colocarme aquí el micro porque, fíjate, simplemente con una pequeña pulsación, además que es un sistema que va prácticamente automático, lo traigo hasta aquí, necesita ese clic, vuelvo para esta, abro y aquí ya descubro una primera parte. Por cierto, qué locura de color, qué locura de acabado, me encanta. El estante iluminado, como te decía antes, por arriba y por abajo. Pero esto no acaba aquí, me quedan todavía otras 2 puertas más dobles que dan acceso a esta zona que me parece también una locura. ¿Se le podría llamar oculta o se le podría llamar una cocina que deja una segunda parte en la zona de atrás simplemente con estos 2 escamoteables? Te dejo con esta vista que yo creo que es preciosa. Esta puerta Muy finina. más fina. Entonces, si vives cerca del mar o hay mucha humedad, Sí, a la comercial, puede que, sí, incluso cuando tú regulas aquí la puerta tiene una torsión. Sí. Con eso, Entonces aquí muy bien. haces así con una llave muy bien. y esto estira o floja. Fíjate en esta zona de lavandería, te voy a enseñar una tontería de una lavadora y una secadora, ven. Pero yo que soy de botoncillos, a mí me llama la atención estas cosas. Bueno, abro, este módulo lo tenemos en la tienda, mitad escobero, mitad de despensero. Y mira, estas son las máquinas de miele, que es que son como televisores. Este ya no es el ojo de cristal de siempre. Y aquí, mira, ¿veis que aquí viene una luz? No sé si se nota, aquí viene una luz. Mira, graba desde ahí así para que se vea, Inés. Vale, pues mira cómo se abre, mira. Vale, es una tontería, pero me llama la atención bastante lo mega futurista que es. Esta se ve muy guay también. Fíjate, pasas la mano así y ahí se abre. Qué pasada, ¿verdad?
este es el ganador de la edición de Casa Decor 2025. ¡Por fin gana una cocina! Enhorabuena a nuestros compañeros de Sistipro, que además le tengo un cariño especial porque he compartido mucho tiempo con ellos. Pero, ¿qué le habrá parecido a nuestros instaladores? Es que han analizado cada milímetro de todas las estancias. Cómo está rematada, cuesta sacarle un fallo, Mira todo el arco, mira todas las molduras, mira todo. O sea, cuesta sacarle un fallo, Instalar esta bestia de aquí, instalar esto de aquí. Es que eso... Esto... Tela, ojo, tela. No, pero que... Yo me he fijado aquí, el sistema, esto es una fija. Luego, cuánta tecnología hay en Casa Decor y al final nos llama la atención lo más sencillo. O sea, podemos ver puertas plegables, escamoteables, un montón de cosas, pero realmente llegas aquí y una pieza como muy sencilla, que es este herraje. ¿Cómo se puede llamar, chicos, este herraje? Plegable, pero el plegable simple sin ser escamoteable. Yo que pensé que podía ser un nombre así como increíble. Bueno, un plegable simple y fíjate, descubres horno y microondas, que son dos piezas que no nos vamos a engañar, si no se ven mejor todavía porque consigues hacer la simetría de un lado al otro. Brutal. Y una vez más, cuando tocas madera de verdad y piedra de verdad, el material natural siempre al poder. Se terminó ya la experiencia de Casa Decor, la verdad que ha estado chulísimo, a mí me ha encantado verlo, pero lo que más me ha gustado es verlo con todo mi equipo, porque ha sido divertidísimo, aunque haya venido varias veces, como verlo con ellos no ha sido nada. Y ahora nos esperan aquí en el Cosentino City, otro de mis hogares aquí en esta gran ciudad tan bonita como es Madrid, que la adoro y la quiero con locura. Vamos a hacer un pequeño tentempié aquí con ellos y luego aprovecharemos también por la tarde para ver todo el showroom, que lo tienen súper bonito. Así que vamos para adentro porque creo que ya lo tienen todo preparado. Me encanta cómo huele este sitio y me encanta el flow que tiene. Os dejo que veáis el resto. Le falta sal. Cuando eso hay que hacer como que sí, hay que... Porque eso en el vídeo, mira, haces como... Como era esto lo que buscaba. Ahí. Dale la vuelta a los platos. Sí. Eso. Ay, uy, uy. Solo había una manera de comprobar que la placa era invisible. Y era colocar un papel debajo. Vale, ¿puedes saber lo del pimiento? De verdad la que lío. Y me ha quedado fatal. No. Mira el pechuchín. Bien. Bien, Noé. Muy bien, Noé. ¡Hala! Bueno. Qué bonito, Tara, te ha quedado. ¡Hala! Y se pone dos. Ah, muy bien. ¡Ole! ¡Oye! Esta chica sabe. Jolín, Silvia. Esta chica tiene un nivel. Está convirtiendo en turullo, ¿eh? Iba la cosa bien y de repente... ¡Ay, ay! ¡Bien! Las tiritas de dinosaurio. Que alguien le explique que debajo de la sartén no funciona. ¿Eh? Puede que esté siendo el peor, ¿eh?
a lo matamosquitos, ¿eh? Yo, cuando me toque, pienso echar a... Vino. Echas vino. Bueno, no pasa nada, es un burruñito. Nosotros que venimos de un curso que hacen del gobierno de España para gente que no consigue encontrar trabajo en nada. Todos nosotros. Está muy bien, Óscar. Lo siento. Muy bien, Antonio, está perfecto. Terelu, vas muy bien, Terelu. ¡Ole! Jolín. Hay una rana, parece. Inés, corta, esto no sale. Esto es arena del mar muerto. Este es arena con el tratamiento Sensa. Cuando cae el agua en arena normal, pues ¿qué ocurre? Pues lo normal, que se empapa. Qué guay. Mira. ¡Qué guay! Para que vean que no hay truco. Flipa, cae la gota y se cae para un lado. Ay, ya estamos en León. Llegamos reventados. Parece que llevamos, Óscar. ¿Cuánto parece que llevamos fuera? De concierto, una gira. ¿Cuánto parece que llevamos fuera? ¿3 días? 2 días. Pues llevamos unas horas. Pues, a ver, no quiero decir nada, pero bienvenidos a mi mundo, porque es todo esto. Muchas veces es lo que a mí me toca. Lo hemos disfrutado en Casa Decor, ¿verdad? Mucho. Hemos revuelto Casa Decor entero. No ha quedado un tornillo ni un cajón que no hayamos abierto. Como dice Tara, porque no llevamos la herramienta, que si no... Íbamos metiendo miedo por los stands, ¿verdad? Cierto. Agradecer a los cocinólogos y a las cocinólogas que nos hemos encontrado, se han parado y nos han saludado. Eso es increíble, gracias. Oye, si coincidiera que estás viendo este vídeo, me lo pones en comentarios. Por cierto, si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, que es gratis. Óscar, ¿cuántas cosas buenas hay en la vida gratis? Poco. Estela, gratis, así como gratis, bueno. Pues lo más importante y lo más bonito es gratis. Exacto, el amor, la amistad, un atardecer. Un like, suscríbete al canal de YouTube de Cocinas de JR y estar atento a todo. Esta puesta de sol en León que llegamos aquí son las 9:15. Que solo quería deciros que gracias de verdad, que espero que os haya gustado este vídeo resumen. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Adiós.